A todo padre de familia, a todo patriarca, Señor, dales sabiduría, dales tu bendición en todo lo que ellos hagan, que vean tu mano, Señor, y que aun aquellos que han caminado lejos de ti, hoy aprovechen que tu misericordia se renueva cada mañana para volver, Señor, a ponernos a cuentas contigo y tomarnos de tu mano, reconocerte en todos nuestros caminos y ver cómo tú los enderezas, Señor. Pedimos que a través de esta palabra tú hables a nuestras vidas, que tú nos guíes, Espíritu Santo, y quites todo estorbo de en medio, toda barrera, todo tipo de opresión, de oposición, que nada nos distraiga ni nos impida recibir, Señor, con un corazón dispuesto esta palabra, que sea sembrada en tierra fértil y nos edifique. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, amén. Y bueno, pues vamos a ver hoy un tema especial con motivo del Día del Padre, y pensé en dirigirme a los padres de familia, pero no todos son padres de familia. Y realmente hay mucho que hablar, que preferiría dejarlo en una serie, y hay series que tenemos. De hecho, allá atrás tengo una que se llama ¿Qué padre ser un padre como el Padre?, donde, si por cierto no has comprado el regalo del Día del Padre, ahí ya te libré de un apuro, ¿verdad? Hoy volví a traer de todos mis títulos de USBs que tenía muchas semanas que no traía, y preferí mejor compartir algo que todos podamos recibir. Porque si bien no todos somos padres de familia, sí todos somos hijos del mismo Padre Celestial. Por eso nos llamamos hermanos, ¿verdad? Desafortunadamente a veces gastamos tanto el título que ya se oye como una cuestión más mecánica, más religiosa. Hay iglesias donde no les gusta utilizarlo, porque como decimos en México, es un término que ya se ha choteado. Pero estrictamente hablando es hermoso entender por qué nos llamamos así. Y además es muy útil, porque cuando no te sabes el nombre de alguien le dices hermano y te sales del apuro, ¿verdad? No que en la calle tienes que recordar cómo se llama, y aquí, ¿cómo estás? Hermano, ¿verdad? Y hermana, y asunto arreglado. Pero nos llamamos hermanos porque somos hijos del mismo Dios. Y cuando entendemos eso, deberíamos de tratarnos con la misma actitud. No podemos venir a este lugar, como hace poco lo predicaba el pastor Yoshi, sintiéndonos ni inferiores ni superiores, porque lo que tengas en esta tierra no es nada que te pertenezca. Bíblicamente Dios es el dueño del oro y de la plata. La Biblia dice que de Jehová es el mundo y la tierra, todo lo que en ella hay, los cielos y la tierra le pertenecen a Él, y nosotros somos únicamente administradores temporales de lo que Él nos permite disfrutar. Pero tu coche, casa, tu ropa, tu iPhone 37, aquí se van a quedar. Y en el cielo lo único que vamos a conservar es nuestra identidad como hijos de Dios. En el cielo no habrá de que yo soy el jefe y tú eres el trabajador, y yo soy el arquitecto y tú el chalán, y yo soy el ingeniero. En el cielo estos títulos y todo esto, qué bueno que lo disfrutaste, pero que no te haga ni sentirte menos ni sentirte más, porque ahí no está nuestra identidad. Ahí está solamente una posición que de forma temporal adoptaremos algunos años en la tierra, pero lo único que va a permanecer en cuanto a nuestra identidad por los siglos de los siglos, y que nada puede cambiar, es que por la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, ahora somos sus hijos. Ahora somos hermanos, hijos del mismo Padre. Dice Romanos capítulo 8, versículo 14 acerca de esto. 4 verdades que yo quiero que nosotros, 3 o 4 según el tiempo nos los permita, aprendamos acerca de lo que es un hijo de papi. Dice Romanos capítulo 8 versículo 14: porque todos los que son guiados por el Espíritu, estos son los hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los que hicieron una oración y en el nombre de Jesús te recibo, ya naciste de nuevo. Sabes que muchos años nos ha criticado el catolicismo con justa razón, porque vendemos el evangelio como si fuera algo tan sencillo como repetir un mantra. Y hay mucha gente que cuando sale a evangelizar, esto es lo que hace: repite estas palabras, haz tu confesión de fe, haz esta oración. Decía el gran misionero Billy Graham que él se daría por bien servido si el 10% de la gente que hizo una oración de fe en verdad hubiera entregado su vida a Cristo. Cuando alguien repite la oración, lo que decimos estadísticamente hablando es: tantas personas hoy hicieron una confesión de fe. No podemos decir tantas personas recibieron al Señor, porque es algo que solamente Dios lo sabe. La Biblia dice en Romanos 10 del 9 al 10 que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos. Porque con la boca se confiesa para justicia, pero con el corazón se cree para salvación. La confesión de fe no tiene poder si lo que hablamos no lo creímos en el corazón.
¿Y cuál es la evidencia de que aquello que hablamos en verdad lo creímos? Que se va a ver en una vida transformada que se caracteriza por ser guiada por el Espíritu. Si una persona hizo su confesión de fe, pero su vida sigue exactamente igual y sigue caminando en la carne, según la Biblia y las palabras de Jesús, que dijo que por sus frutos lo conoceremos, esa persona con su oración lo único que hizo fue ruido. No nació realmente de nuevo. Jesús fue claro en Mateo 7 y dijo: no puede el buen árbol producir malos frutos, ni el mal árbol producir buenos frutos. Así que por sus frutos los conoceréis. ¿Y de qué frutos habla? Gálatas 5:17 habla de las obras de la carne, y enseguida Gálatas 5:22 contrasta con los frutos o con el fruto del Espíritu. Una vida de amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, dominio propio. Cuando yo vengo a Cristo, quizá el cambio no sea inmediato como lo veremos, pero con el paso del tiempo, la influencia del Espíritu Santo se tiene que empezar a notar en nuestras vidas. Y cada vez tengo que ser una persona que tenga más fruto de amor, que manifieste más la fe en Dios, mayor dominio propio, mayor paciencia, mayor gozo. Si sigo siendo el mismo egoísta, prepotente, arrogante, amargado, ¿verdad?, libertino, pues es evidencia de que no está el Espíritu Santo produciendo fruto. Y de acuerdo a las palabras de Jesús y a este pasaje, lo más probable es que mi oración no fue algo que yo creí en mi corazón. Por eso es que es bien importante que aquellos que acostumbran compartir la palabra de Dios con otros entiendan que no se trata de llevarles a hacer una oración, se trata de llevarles a entender que necesitamos de Dios en nuestro día a día. Que de nada sirve, repite esta oración. Yo me acuerdo cuando el primer ministerio que coordiné fue evangelismo, hace muchos años, antes de ser pastor y lo que sea, porque a veces la gente critica en redes, ¿verdad? ¿Y por qué nada más ahí no sale a predicar a las calles? Mi hermano, si no conoces la historia de la gente, mejor no hables. Dice Primera de Pancho 10:12, calladito te ves más bonito. Hubo un tiempo que no había grupo de evangelismo, y en vez de amargarme como muchos, me voy de la iglesia porque aquí no me gusta, y está más padre lo que hacen en esta, ¿verdad? Si hay mucha gente buscando un lugar donde sentirse cómodo y no donde ser de bendición. Dije, bueno, en vez de amargarme y quejarme, mejor presento un proyecto. Le dije, oye, pastores, ¿por qué no hacemos esto y esto y esto? Por andar de bocón, toma la que me dejan de coordinador. Dije, bueno, no es lo que yo quería, pero pues está bien, ya me echaron el paquete, ¿verdad? Y una de las cosas que hacíamos era ir cada sábado a las 9 de la mañana a predicar en la Alameda, en el centro de Toluca, durante unas 3, 4, a veces 5 horas, a hacer obra personal. A veces íbamos 12, 15, 6, lo menos que fuimos una vez nos tocó ir 4, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y yo junto con ellos, ¿verdad? O sea, una vez que me tocó ir solo. Y nos íbamos en grupos de 2, y una hermana, me acuerdo que siempre tomábamos los datos, el correo de la persona que hizo su confesión de fe para invitarle a reuniones, para darle seguimiento, y llegamos todos después de 4 o 5 horas de hacer obra personal, pues con 4 o 5 papelitos, y llegaba la hermana así con un fajo que si fuera dinero sería millonaria. 40 decisiones, 30 decisiones, lo mínimo 25. Y decía, pues ¿cómo le hace esta mujer, verdad? ¿Cómo Dios la usa? Dije, yo quiero aprender de ella, y un día yo me puse en su equipo y dije, yo voy a ir con ella. Y dijo, usted haga todo, yo nada más quiero escuchar, porque es increíble cómo siempre llega. Y llegaba y así textualmente, repite estas palabras: te vas a ir al infierno si no las repites. Invita a Cristo a tu corazón. Dile que venga. No, pero que o te quieres ir al infierno, entonces repite. Entonces la gente, con tal que la dejara de fastidiar, mira, recibía a Cristo, a Buda, a Mahoma, a Mahatma Gandhi, a todos al mismo tiempo. Y ella creía que lo importante era que la gente hiciera la confesión de fe, y es lo que cree mucha gente. Tenemos que entender que bíblicamente esto es una herejía, que la confesión de fe es una forma simbólica en la que hablamos lo que creímos en el corazón, pero que si no hubo una convicción, esa confesión no es genuina y la persona no nació de nuevo. Nuestro enfoque tiene que ser que ellos entiendan el plan de salvación. Estoy separado de Dios por causa del pecado. Cristo vino a morir por mis pecados, y si yo creo en Él y le pido perdón y me arrepiento y le pido que me ayude y que guíe mi vida, Él perdona mis pecados, viene a gobernar en mi vida, se convierte en mi Padre, yo en su Hijo, y me da la vida eterna. Mas a todos los que le recibieron, Juan 1:12, y los que creen en su nombre, les dio la potestad o el derecho de ser llamados hijos de Dios. A los que creen y a los que le recibieron, no solo como Salvador, sino también como Señor.
Y la palabra Señor en el original griego significa amo. Y era un término que se utilizaba para hablar de la autoridad que tenían los amos sobre los esclavos. Entonces mucha gente quiere al Salvador, pero no quiere al Señor. Y esto bíblicamente no es posible. Como hace poco te predicaba, ¿verdad? Hoy predican un reino sin arrepentimiento. Y Jesús dijo, arrepentíos porque el reino se ha acercado. No se pueden separar estas dos cosas. Entonces, ¿quién se convierte en hijo de papi? El que entendió que su vida sin Dios está perdida, se arrepiente, que significa que hubo un cambio en su forma de pensar, reconoce que necesita de Dios, le dice a Dios, ya no quiero vivir sin ti. A lo mejor en ese momento no se ha visto un cambio en su vida, pero empieza a buscar a Dios por este entendimiento, a vivir una vida de oración, a congregarse, a discipularse, a leer la palabra, y su vida empieza a ser guiada por el Espíritu. Esta es la evidencia que está diciendo Pablo. Estos son los hijos de Dios. Cuando yo empiezo a poner mis decisiones en manos de Dios en oración, cuando yo adopto el consejo bíblico, no cuando digo lo voy a hacer y no me importa, ¿verdad? Mamá, ya sé que la Biblia dice que no me uno en yugo desigual, pero es que este chavo, el macuspano, no sabe, está re guapo, ¿verdad? Su nombre está bien bonito y tiene todo, nada más le falta ser cristiano. ¿Qué es lo que estamos insinuando con actitudes como estas? No me importa lo que dice el Espíritu Santo, yo voy a hacer mi voluntad. Y esto no es una evidencia visible que manifiesta a alguien que ha nacido de nuevo. Ahora, tampoco te llenes de culpa, todos nos equivocamos, pero una cosa es caigo, me levanto, como algún día lo vemos, estoy en una lucha constante, pero soy guiado por el Espíritu, y la evidencia es que cuando fallo me duele porque Él me contrista en mi corazón. Y otra es que alguien cínicamente diga voy a hacer lo que me da la regalada gana, al fin ya me dijeron que Dios me ama y aleluya, aleluya, que cada quien agarre la suya, Cristo murió por mí y no importa lo que haga, tengo la vida eterna. Esto no está en la Biblia. ¿Quién es el Hijo de Dios? El que confesó con sus labios lo que creyó en su corazón, y la evidencia es que va a dar fruto. Las obras no hacen que sea salvo, pero la consecuencia de la salvación sí es que va a producir obras. Santiago dice, muéstrame tu fe sin tus obras, yo te muestro mi fe por mis obras. La fe sin obras es muerta. De aquí algunos concluyen, la salvación es por obras. No, escuche el término de Santiago. No dijo la fe sin obras no sirve, dijo es muerta, o sea, no existe. Fe sin obras no es fe. Las obras no nos llevan a creer, ni son requisito para ser salvos, pero sí es la evidencia visible y tangible de que alguien en verdad ha entendido que necesita de Dios, le ha entregado su vida y está agradecido con Él. Ahora, a veces la iglesia lo quiere hacer al revés. Queremos cambiar a la gente para que entonces nazca de nuevo. Queremos hacer la chamba del Espíritu Santo, y esto no es natural. ¿Cuántos de ustedes tienen hijos? Levanten la mano. ¿Y cuántos de esos hijos son medio hijos? Dejen la mano arriba. ¿Verdad? Mi hija es hermosa, y hoy en la mañana que la dejo le digo, nena, acuérdate que hoy es día del padre para que felicites a todos los papás. Sí, es cierto, felicidades, papá. A veces nuestros hijos son medio hijos y hay que guiarlos. Pero ¿cuál es el orden? Primero nacen y se convierten en nuestros hijos y entonces los empezamos a educar, o primero los educamos para que se ganen el derecho de ser nuestros hijos. Ya naciste, pero no, mira, lloras demasiado, bebé, te haces mucha popó y tus berrinches de la noche no me gustan. Cuando cambies todo eso serás mi hijo, o a pesar de sus berrinches, pañales y desveladas, ya es tu hijo. A veces se ponen mala copa, pero ya son nuestros hijos, y nuestra chamba como padres es educarlos en el camino de Dios. No es al revés. Y la pregunta es, ¿por qué en el cuerpo de Cristo lo queremos hacer al revés? Queremos primero cambiar a la gente para que entonces sea hija de Dios, cuando en la Biblia el proceso es, primero vienen a Dios, reconocen que le necesitan, se arrepienten, le entregan su vida, se convierten en sus hijos, y entonces Dios va a empezar a obrar en sus vidas. Pero queremos cambiar a gente que no ha nacido de nuevo, y que de hecho dice 1 Corintios 2 del 9 al 16, no van a entender las cosas espirituales, porque se tienen que discernir espiritualmente, porque va a ser como si les hablaras en chino a ellos. Primero tienen que nacer de nuevo. Entonces te digo esto porque yo sé que tú tienes gente que te rodea que quieres que cambie.
Es que mi primo, mi vecino, mi hermano, mi hijo, mi papá, mi mamá, mi esposo, ¿verdad? La suegra, quien sea que quieres que cambie su actitud, lo primero que tiene que hacer esa persona es entregar su vida a Cristo. A veces nos enfocamos primero en lo externo para luego tratar lo interno, y es al revés. Queremos cambiar su conducta y primero tiene que cambiar el corazón que está provocando esa conducta. Un problema más grave que lo que la persona está haciendo es el origen de por qué lo está haciendo. Entendamos lo que la Biblia dice: el Hijo de Dios es guiado por el Espíritu Santo. Si una persona no es hija de Dios, significa que no está siendo guiada por el Espíritu Santo. Si no está siendo guiada por el Espíritu Santo, ¿por quién está siendo guiada? Por su carne, y va a hacer muchas tonterías. Evidentemente se va a equivocar y creemos que el problema es lo que hace. No, el problema es que lo que está haciendo lo está haciendo porque habita en un cuerpo contaminado por el pecado, Romanos 7, con el que aún nosotros como cristianos a veces luchamos. Imagínate el que no tiene el Espíritu Santo, el que no ha nacido de nuevo. Entonces lo primero que tenemos que hacer es enfocarnos en que la persona entienda, orar por ellos y llevarlos primeramente a Cristo, para que una vez que hay este entendimiento y esta convicción, vengan al Señor, le entreguen sus vidas, el Espíritu las guíe y entonces produzcan fruto. Es que tienes que ser más amoroso, te falta dominio propio, tienes que ser más paciente, te falta fe, estás muy amargado. Este es el fruto del Espíritu. Mi hermano, la gente no lo puede replicar de forma permanente, lo puede falsificar temporalmente, pero para que alguien manifieste el fruto de forma permanente, primero tiene que nacer de nuevo. Por eso que es bien importante para los padres de familia crear en nuestros hijos convicciones más que imposiciones. De nada te sirve que un adolescente hasta los 23 años haya hecho todo lo que le dijiste si nunca entendió por qué. Porque en cuanto se gradúe de la universidad y empieza a trabajar y sea independiente y autosuficiente, adivina qué es lo que va a hacer. Todo lo que le dijiste los 10 años anteriores que no tenía que hacer. Hay muchos hijos de familias cristianas que al emigrar de casa sus vidas se vuelven un desastre. Y dices, ¿pero qué le pasó? Nunca cambió su corazón. Papá se enfocó en lo externo, nunca en la actitud del corazón. Ahí tenemos que enfocarnos, ahí tenemos que tratar como padres de familia. ¿Por qué lo está haciendo? ¿Por qué lo está diciendo? ¿Por qué está pensando a esto? ¿Cuál es la raíz? ¿Cuál es el origen? Lo contrario es como meter un criminal en la cárcel 20 años. Y las cárceles se llaman reformatorios porque en teoría deberían de salir reformados. Salen deformados, pero bueno. En teoría deberían de salir restaurados, y la idea de la cárcel no es castigarlo, sino prepararlo para su reincorporación a la sociedad años después. Cuando salen con maestría en narcotráfico, distribución de drogas y fraudes y todo. O sea, desafortunadamente las cárceles en México no sirven para nada o para muy poco. ¿Qué va a hacer el prisionero si nunca fue reformado en cuanto salga de la cárcel? Todo lo que no pudo hacer. Y si esos 20 años no robó, no transó, no secuestró, no violó, no es porque en su corazón no hubiera la convicción de no hacerlo más, sino porque no lo podía hacer, porque estuvo tras 4 paredes encerrado. Y es lo mismo con nuestros hijos. ¿De qué nos sirve tenerlos en la cárcel? Digo, en su cuarto encerrados. Es que a veces es muy similar, ¿verdad? Y papá parece el carcelero y mamá la carcelera. Si nunca cambiamos su corazón, entonces tenemos que orar y pedir a Dios sabiduría y discernimiento para entender cuál es el origen de todo, llevarlos a Cristo y que Él ponga esa convicción para que cuando salgan de casa y sean autosuficientes y sean independientes, digan, yo voy a hacer lo correcto, no porque lo tengo que hacer, sino porque lo quiero hacer, porque entendí que es lo mejor. Porque al nacer de nuevo, sus vidas comienzan a ser guiadas por el Espíritu Santo. Te vas de viaje y estás con el temor de qué van a hacer. Y no estás en casa y salieron ellos de vacaciones y estás con el temor de qué van a hacer. Porque quizá no has creado tantas convicciones todavía. Porque dependen de ti. Porque no están siendo guiados por el Espíritu. Esta tiene que ser nuestra prioridad. Porque esta es la característica número 1 de un hijo de Dios. Su vida es guiada por el Espíritu Santo. Yo quiero el día de mi muerte partir tranquilo y decir, Señor, gracias, porque aunque no esté, sé que mi hija te ama y va a ser guiada por ti. Porque le va a ir bien, porque tú la vas a guiar a tomar decisiones correctas. Señor, porque se va a equivocar, pero tú vas a estar ahí para levantarla. Porque va a caer, pero tú la vas a poner de pie.
porque va a entristecer, pero tú le vas a dar gozo, porque algún día, Señor, cuando de repente se desvíe del camino, tú la volverás, porque es una persona guiada por el Espíritu. En eso tiene que estar nuestra paz como padres. Si puedes dejar otras cosas, qué bueno, pero la mayor seguridad, el mejor seguro de vida que tú puedes dejar a tus hijos es tener la certeza de que ese hijo ha nacido de nuevo, ha venido a Cristo y su vida es guiada por el Espíritu Santo. Dice después el versículo 15, regresamos a Romanos capítulo 8 y nos enseña una segunda característica del hijo de papi. Dice, pues no habéis recibido otra vez el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu ¿de qué? De adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. ¿Qué significa esto que se conoce como la doctrina de la adopción? Que Dios nos adoptó como sus hijos y nos dio los derechos de hijos. Cuando una persona va a un orfanatorio y legalmente adopta a un hijo, esa persona ante la sociedad y ante la ley tiene los mismos derechos de un hijo que nació del vientre de la madre, que a lo mejor el otro no, pero que la carta de adopción los pone en la misma posición. Que el padre y la madre a lo mejor no lo respeten ya es distinto. Yo conozco quien lo hace y hay quien no. Y hay padres que a veces hasta se vuelven más cercanos de los hijos adoptivos que de los naturales. Pero legalmente en la Biblia esto es lo que significa. Nos convertimos, di conmigo, en hijos legítimos. No somos bastardos, no somos lejanos. No tenemos que ver a Dios como el Dios lejano, enojón, que si me porto mal me va a mandar un rayo a que me chamusque. Al venir a Cristo te convertiste en un hijo legítimo, te adoptó, te dio todos los derechos legales de un hijo. Y esto a mí me fascina porque mira, Dios pudo haber aplicado sobre nuestras vidas todas las verdades doctrinales de salvación como esclavos o como extraños. Nos pudo haber dado la justificación, la redención, rescatarnos del pecado, darnos la vida eterna, declararnos justos, de la promesa de la glorificación y todo lo raro que termina en Sion, sin ser necesariamente sus hijos. Ok, ya eres libre de la condenación eterna, tienes vida eterna, recibirás un cuerpo glorificado, te declaro justo delante de Dios, pero como esclavo, y date por bien servido. Y nos daríamos por bien servidos porque sería librarnos del infierno y diríamos, es más que suficiente. Pero no solamente nos rescata de la condenación eterna, nos da la vida eterna, sino que además en esta vida dice, vas a caminar como justo delante de mí y no vas a caminar como extraño ni como esclavo, sino como hijo. Cuentas con mi protección, con mi amor, con mi abrazo, con mi consejo. Cuando vengas al cielo no me verás de lejos, vas a acercarte y abrazarme. Y por eso dice, por eso clamamos, Abba, Padre, porque ¿sabes qué significa esto? Hay dos interpretaciones, algunos dicen que es papito, pero otros dicen que no, que realmente es repetir Padre, Padre, que significa que está afirmando dos veces, porque era la forma de llamar la atención antes en la literatura griega y hebrea, donde no había signos de exclamación, ni puntuaciones, ni negrillas, ni mayúsculas. Por eso cuando se quería enfatizar algo se repetía. Por eso Jesús decía, de cierto os digo, o de cierto os digo. Y algunos teólogos dicen, Abba Padre significa papito, pero otros dicen es Padre, Padre, en diferentes idiomas, enfatizando y recalcando y dejando claro a la iglesia, no te engañes más, no eres extraño, Dios no te ve de lejos, eres su hijo, eres su hijo, eres su hijo, Él es tu Padre, Él es tu Padre, Él es tu Padre. Fuimos adoptados, somos hijos legítimos. No tenemos que ver más a Dios como un Dios lejano. A lo mejor así nos los vendió la religión popular. A lo mejor el mismo cristianismo, quizá una iglesia muy tradicional, en una buena intención de manifestar tanto respeto, hicieran que tuvieras un miedo de Dios que es distinto al temor de Dios que predica la Biblia, que tiene que ver más con una honra hacia su persona. Pero la Biblia dice que somos sus hijos y lo enfatiza, que hemos sido adoptados por Él, y eso tiene que hacer que nos acerquemos con confianza, con seguridad, que no nos sintamos nunca más menos que los demás, que no caminemos más con la mirada abajo. Ay, es que él es el diputado. Ay, no, es que el círculo de la JAI. ¿Cuál JAI ni cuál JAI? Lo alto de la sociedad, los ridículos engreídos nada más. Ay, es que
mira el coche que tiene. Tú vas a tener un caballo volador. Nos da risa, pero es en serio. Y te lo dice alguien que le gustan los coches, y a veces los veo y pierdo el contentamiento y lo voy y lo piso, porque todo lo que pisa la planta de tu pie será tu territorio, ¿verdad? Pero cuando los veo y me da envidia, me acuerdo entonces y se me pasa, como dice el meme, ¿verdad? Porque ese coche le va a durar 6 años, 8 años, 10 años y tiene un límite de velocidad. Mi caballo volador va a ser por los siglos de los siglos y va a ser mucho más rápido que el de él. Ay, es que la casa que se compró en este mundo corrompido, y Jesús dijo, les voy a preparar morada en el reino de los cielos. A lo mejor nunca acabas de pagar tu casa aquí en la tierra, pero ya tienes una morada preparada en el reino de los cielos que no le vas a deber al banco, porque Jesús ya liquidó la hipoteca con el precio de su sangre derramada en la cruz del Calvario. Te adoptó como su hijo y te dio una herencia. Por eso más adelante Pablo dice, ya no llegaremos ahí, pero que somos herederos y coherederos de Dios, de las promesas de Dios, juntamente con Cristo Jesús. ¿No es maravilloso esto? Cuando lo entendemos se acaba la amargura, vivimos con contentamiento porque disfrutamos de sus bendiciones en la tierra, pero aún en tiempos difíciles sabemos que esto no lo es todo, que estamos solamente de paso. Es como que tú te fueras de vacaciones. Imagínate que tú fueras millonario y tienes aquí una vida maravillosa y te vas de vacaciones a un lugar donde no era lo que te prometieron y la pasaste mal. El avión tuvo que aterrizar de emergencia en otro lugar y nada más había el Hotel Real Tortugas, 1000 estrellas porque no tiene techo, entonces veías todo el cielo, ¿verdad? Y estuviste ahí una semana y te puedes sentir afligido temporalmente, pero hay algo que te alienta, que es saber que volviendo a casa te espera una realidad distinta, que esa es tu realidad, que esto es solamente algo temporal. ¿Qué es lo que nos sucede a veces? Que caminamos tanto con la mirada en la tierra que se nos olvida que no somos de este mundo. Que los justos heredarán la tierra, sí, pero no esta tierra, sino la tierra restaurada que Dios va a crear nuevamente para sus hijos y para sus hijas. Que nuestra herencia no es lo que tengamos aquí temporal en la tierra, que si es bueno, qué bueno, disfrútalo, gloria a Dios. Si no, sigue esforzándote y buscando una vida mejor. No estoy predicando conformismo, pero no permitas que eso te robe el contentamiento, porque lo que sea que tengas, mucho, poco, mediano, es solamente de paso. Tu verdadero hogar está en los cielos, ahí en el paraíso, ahí está nuestra herencia, ahí pertenecemos, ahí está papá. Esa es nuestra casa, no este lugar. Entonces cuando entendemos esto, caminamos contentos, caminamos confiados, caminamos seguros, con la mirada arriba y no cabizbajos. Respetamos a la gente porque somos cristianos y amamos a los demás y honramos a quien tengamos que honrar, pero nunca andamos de lambiscones, nunca andamos lamiéndole las botas a nadie. Ay, ahí va el diputado. Es bien triste, pero aún hasta dentro del cuerpo de Cristo pasa. Luego que nos invitaron hace algunos años a un desayuno de... Sí, ahí fue el diputado que le vino a cortar el cable. Nos invitaron a un desayuno de pastores porque estaba el candidato a la presidencia municipal de Toluca, no sé qué. Y dije, bueno, como iglesia hay que orar por la autoridad, hay que apoyarlos. Fuimos, ¿verdad? Primera reunión. Vimos que todo era puro proselitismo nada más. Que no había ningún intercambio, donde no había ni bendición de allá para acá ni de aquí para allá. Y nos vuelven a invitar y pedir que llevemos a nuestros líderes. Dije, ¿me estás pidiendo que lleve a nuestros líderes únicamente para que les laven la cabeza con sus mentiras y con sus discursos de proselitismo llenos de tanta mentira, donde una bola de manipulación? Porque mira, los políticos son cristianos, católicos, mormones, musulmanes, hindúes, ateos, según el público con quien se paren. Entonces este cuate se puso a predicar de la Biblia y todos, las matracas, qué bárbaro. Como dijeron, ¿tú cómo ves? Digo, si hubiera sido un pastor, qué buen mensaje, pero yo espero de él un discurso real de qué va a hacer con la ciudad cuando llegue al gobierno. Dicho sea de paso, nunca hizo nada de lo que dijo que iba a hacer y se robó un montón de dinero. Ya ustedes irán sabiendo quién fue. Y los chismosos, pónganse a orar para que Dios se los revele, ¿verdad? Y nos vuelven a invitar, pastor, que el desayuno, que no sé qué. Le dije, perdón, no voy a llevar a mi gente, ni voy yo tampoco, por esto y por esto. Pero es que lo más seguro que va a quedar, y felicidades por él,
Díganle que cuenta con nuestras oraciones, que estamos para servirle como iglesia, sea del PRI, del PAN, del PRD, de Morena, quien gobierne, ¿verdad? Lo respetamos como puesto por Dios, pero no dependemos de ellos, porque por encima de ellos hay un máximo gobernante. Es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Él no es mi amigo, es mi Padre. Por eso titulé al mensaje Hijos de Papi. Te intimidan a los jóvenes en la escuela. Mi papi es el empresario y el otro ahí. No, pues el mío es su chalán, ¿no? Lo que tienes en la tierra es una posición temporal. Y ese título de empresario, de diputado, de presidente, lo que sea, es temporal nada más. El título que nosotros tenemos es inamovible. Entonces nunca más te vuelvas a sentir menos. Que soy amigo del gobernador, felicidades. Que mi tío es el presidente, qué bueno por ti. Pero ni me hace sentir menos, ni tampoco anhelo tenerlo. Si se da, qué bueno, será porque Dios lo puso. Y junto a Esdras con Nehemías, y a veces es su voluntad y trabaja de esta manera. Y a Nehemías le dio también gracia delante del rey, y qué bueno cuando sea la voluntad de Dios. Pero lo que Dios quiera hacer, lo va a hacer con el favor del gobierno o sin el favor de él. A la iglesia primitiva la persiguió Roma y no la pudieron parar. Y era un imperio, no un gobierno, era un imperio completo. Pero tenían ellos el poder, el dunamis del Espíritu Santo de Dios. Eran hijos de Dios, guiados por su Espíritu, y no los pudieron parar. Por eso insisto, ni pierdas tu seguridad que no tengo las palancas y que Él sí. Porque tú no eres hijo del rey de España, sino del rey del universo, del creador de todo, del dueño de todas las cosas. Porque te adoptó como su hijo y le clamas, Abba, Padre. Y con esa confianza también tendríamos que acercarnos a Él, con la de un hijo con su padre. Desafortunadamente mucha gente viene arrastrando vestigios de su viejo legalismo, ¿verdad? Y tiene un miedo insano a Dios. Peca y dice, ya no voy a la iglesia porque Dios me va a castigar. Cuando más que nunca te tienes que acercar a Dios para que te levante. ¿Y qué dice Romanos 2:4? Que es su benignidad la que nos guía al arrepentimiento. No es el miedo al castigo, es entender cuánto nos amó, lo que nos hace decir, wow, Dios, me amas tanto que cómo voy a seguir siendo tan ingrato contigo. Me amas tanto que no te quiero fallar, no voy a abusar de tu amor para caer en el abuso de la gracia, en la hipergracia tan moderna en la iglesia, que no es gracia, es desgracia. Sino que esa gracia me lleva, Señor, a estar tan consternado por tu amor que cambia mi vida y que produce el anhelo de querer serte fiel. Pero mucha gente no lo ha entendido. Yo viví muchos años con miedo y venía a la iglesia no por amor a Dios, sino por miedo a su castigo. Y esto es terrible. Los que tenemos hijos, no queremos que nos vengan a saludar por miedo a que los regañemos si no lo hacen. Yo no quiero que mi hija me abrace porque tenga miedo de que me la calabacee si no me abrazó. Yo quiero que me abrace porque me ama. ¿Y qué te hace creer que yo puedo amar más a mi hija de lo que Dios nos ama a nosotros? Y si tú como padre te gozas y anhelas que tu hijo te busque porque te ama, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial? De hecho, la primer cosa que la Biblia dice que sucede cuando Cristo Jesús muere en la cruz del Calvario, ¿qué fue lo que sucedió? El velo se rasgó de arriba abajo. Porque lo primero que hizo fue romper el muro de separación que había entre Dios y nosotros. Porque Él quiere convivir con nosotros. Dicho sea de paso, es parte del propósito de la oración. ¿No te has preguntado por qué, si ya sabe lo que voy a decir antes de que lo diga, me pide que lo diga? Una de las razones es porque Él quiere escucharte y quiere hablarte, quiere tener comunión con nosotros, porque somos sus hijos. Entonces, mucha gente lo ve así con miedo y nada más ora para pedir, porque no ha entendido esto. Quizá por el mal concepto que tuvieron, por un mal padre aquí en la tierra, ven así a Dios, pero tu Padre terrenal, sea bueno o malo, no tiene que ver con quién es tu Padre celestial. Aun si fue bueno, es incomparable. Y tú tienes que entender cuánto te amó para acercarte con esa confianza. Dice Primera de Juan capítulo 4 versículo 17 acerca de esto. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. ¿Cuándo? En el día del juicio. Porque olvidé enfatizar que Romanos 8, vuelvo a leerlo, quédense ahí,
¿verdad? En el versículo 15 que estábamos leyendo. Déjeme regresar tantito porque ya lo leí, pero no hice el énfasis. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. O sea, hay gente que viene a Cristo y vuelve a caer en miedo. Y ahí es que dice, sino que recibiste el espíritu de adopción. O sea, parafraseando a Pablo es, ¿por qué tienes miedo a Dios si Dios es tu Padre? Hay mucha gente que viene sin este entendimiento. ¿Y si me castiga? ¿Y si manda un rayo del cielo? Dios al hijo que ama lo disciplina, sí, nos va a instruir, amonestar, corregir. A veces obra a través de lo que conocemos como una restricción de su bendición. Que en la Biblia la palabra castigo no significa lo que nosotros entendemos como tal. Se refiere a esto, un proceso de disciplina, pero con el fin de enseñarnos, de educarnos, de llevarnos a crecer, no de destruir su propósito en nuestras vidas. ¿A quién va a castigar Dios en el sentido que lo entendemos? En la eternidad, al no arrepentido. Y es más un castigo en términos de juicio, es la palabra correcta, que es pagar a cada uno según su obra, es darle a cada uno lo que merece según sus obras. Pero nosotros como hijos, que Cristo ya pagó por nosotros, cuando nosotros fallamos, lo que Dios hace es disciplinarnos para restauración. Pues no tendríamos que caminar con miedo de que, ¿y si se me cae el candelabro encima? Porque anoche me porté mal. ¿Y si en la tarde choco? No, tienes que caminar con confianza. Y Juan es lo que retoma. Primera de Juan, regreso, ahora sí donde te estaba leyendo. Capítulo 4, versículo 17. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, dice la Biblia, para que tengamos confianza en el día del juicio. El día del juicio tenemos que tener. ¿Tienes confianza? ¿O te vas a dormir, Señor, si mañana no amanezco? ¿Mira al infierno? Yo lo llegué a pensar muchas veces. Y antes de entenderlo, creo que cada día le entregaba mi vida a Cristo. Decía, por si las dudas, Señor, ahora sí. Y hay mucha gente que no tiene esta confianza, que su vida no ha sido guiada todavía por el Señor, que a lo mejor no la ha puesto en sus manos y por eso viven con miedo. Pero cuando tú se la rindes genuinamente, dice la Biblia que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y el día del juicio tenemos que presentarnos con confianza. No con la confianza de decir, yo sé que tengo la vida eterna porque me porté bien. Iba a Vida Nueva todos los domingos, ábreme, Pedro. Ay, checa las cuentas celestiales, ahí están mis ofrendas. Órale ya, de una vez ya. Hice buenas obras, me porté bien, servía, prediqué la palabra. Pedro, ábrele. Estoy hablando figuradamente, Pedro no está abriendo la puerta del cielo, lo aclaro. Y déjame pasar, porque Jesús murió por mí y yo lo reconocí, lo creí, le entregué su vida, su sangre me perdonó de todos mis pecados y tengo derecho a entrar, no porque me lo gané, sino porque Dios me lo regaló, porque aunque no lo merecía, me adoptó como su hijo y me está esperando, así que con permiso. Por eso vamos a entrar al cielo, porque nos adoptó como sus hijos. Y por eso tenemos que tener confianza que en aquel día el juicio no va a ser para destrucción, porque Cristo ya pagó por nuestros pecados. Dice la Biblia en el 18, en el amor no hay temor. Y está hablando de este tipo de miedo. Dice, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos, ¿por qué? Dice la Biblia, porque Él nos amó primero. ¿Por qué le amamos? Porque entendimos su amor. Todo intento de amarle que no nazca del entendimiento de su amor es alguna forma de legalismo, de intentar en nuestras fuerzas acercarnos a Dios. Y el primer paso es entender que Él me amó. Y cuando yo entiendo que Él me amó y le entrego su vida y tengo esa convicción, entonces se cumple lo que Pablo dijo: ya no estoy otra vez. Tercer característica de un hijo de papi: no camina con miedo. Y no hablo de los miedos que hemos estado hablando en la serie de Sin Miedo al Éxito, papi, sino del miedo que está hablando este contexto. El miedo que había cuando estábamos bajo la ley.
el miedo que la gente tenía de fallar y ser destruida en este instante. Ese miedo, Pablo dice y Juan reafirma, no debe existir más, porque no soy un extraño, soy su hijo. Y si me equivoco, sí me va a disciplinar, pero no como venganza, sino porque me ama. Y no es algo que tendríamos que temer, es algo que tendríamos que anhelar. Dios, no permitas que me aparte de ti. Gracias por disciplinarme. Dice la Biblia que no hay ninguna disciplina que al presente parezca causa de gozo, pero que después que da fruto a los que han sido perfeccionados en ella. Le damos gracias a Dios. Entonces no tengas miedo. Si Dios está tratando con tu vida, qué bueno. A lo mejor algunos merecían unos coscorrones celestiales ya. Te estabas pasando de rosca con tu mujer y necesitabas que el Señor te pusiera un estate quieto. A veces necesitamos esa disciplina, pero no lo veas como que, híjole, como me porté mal, este es mi castigo y ni modo, me toca vivir todo chamuscado porque es lo que me merezco. Sino dile, Dios, gracias, edúcame, corrígeme y levántame. Y gracias a que su misericordia se renueva cada mañana, hoy, sin importar lo que hiciste ayer, tienes la oportunidad de empezar de nuevo, tomado de la mano de papá. Y ve qué hermoso Proverbios 3 del 5 al 7 que dice que si lo reconocemos en todos nuestros caminos y dejamos de apoyarnos en nuestra propia opinión y ser sabios en nuestra propia opinión y lo comenzamos a reconocer a Él, dice la Biblia, Él enderezará tus veredas. O sea, quizá ya echaste a perder un montón de cosas, pero no es para que vivas lleno de culpa y condenación. Si por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa, por mi triste y por mi mendiga culpa. Sino es para que tú despiertes y digas, Señor, gracias por llamar mi atención y me vuelvo a ti y te reconozco en todo. Y gracias porque tu promesa es que aún tú tienes el poder de corregir mis caminos. Y eso hace que cuando nos apartemos no volvamos con culpa ni por miedo, sino por gratitud, porque sabemos que Él está ahí y que tenemos acceso confiadamente al trono de la gracia, no para abusar de ella, pero sí porque hemos entendido que solamente allí hallaremos el oportuno socorro que necesitamos para levantarnos. Yo no sé cuál ha sido tu actitud, tus pensamientos, tus palabras los últimos años de tu vida. Y ten mucho cuidado con lo que voy a decir, porque mucha gente hoy lo malinterpreta y lo malutiliza para llevar al libertinaje, y no es mi intención. Así que escúchalo completo. Hayas hecho lo que hayas hecho, bueno o malo, eso no determina cuánto Dios te ama o no lo hace, porque su amor nunca ha sido determinado por lo que nosotros hacemos. Te acabo de leer que nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Y en esto consiste el amor de Dios, dice la Biblia, en que en cuanto venimos a Él y nos hicimos buenas personas, Él nos amó, ¿no? En que siendo aún pecadores, Jesús pagó por nosotros. O sea, Él me amó aún cuando no era su hijo. Imagínate ahora que ya lo soy. Y los que siguen Romanos cada jueves lo recordarán, que Pablo dice esto: si nos amó antes que éramos extraños, ¿cuánta más confianza tenemos que tener ahora que somos sus hijos? Ahora que hemos recibido la reconciliación. Y si antes teníamos esa oportunidad, ahora que hemos nacido de nuevo y que no somos más extraños viniendo a acercarnos a un Dios desconocido, sino hijos viniendo a papi, tenemos que tener confianza. No se trata de que abuses de su gracia y digas, ay, como me ama, seguir pecando, que es lo que se predica hoy en día. No va por ahí. Porque como ya lo vimos y fue con lo que empecé, el Hijo es guiado por el Espíritu y el Espíritu no te va a guiar al libertinaje. Pero tampoco que te vayas al extremo de que, no, pues me porté mal, ya no soy digno de ir a la iglesia. Otra vez puse mi fe en el Cruz Azul, pastor, y no en Dios. Y otra vez fui avaro y no. Estoy peleado con mi esposa, ¿para qué voy a matrimonios? Si te equivoco, si estás bien, ven y eres bienvenido. Si estás mal, ven, sigue siendo bienvenido. Si estás bien, sigue buscando de Dios para que Él siga guiando tu vida. Si estás mal, más que nunca tienes que venirte, porque no hay otra forma de levantarte. No puedes levantarte si no vienes a Él. Y es la paradoja de mucha gente.
El legalismo quiere cambiar a la gente para que venga Dios. Y el libertinaje te dice: ven a Dios y no cambies, porque Él te ama. Y como he dicho casi cada semana, e insisto mucho porque es muy difícil hallar este equilibrio en la iglesia moderna, nos vamos a extremos. Tiene que haber un cambio, sí, pero no como requisito para venir a Él, sino como resultado de haber venido a Él. Entonces ven, acércate así como estás, no para abusar de su gracia, sino porque reconoces que hay algo que está mal y que necesitas que Él te levante. Termino con esto, si me apoyan con el teclado, por favor. Romanos 8, regresamos a donde estábamos. Vienen después una serie de versículos hermosos, son de los más famosos, de los más predicados. Y luego otros que tienen cosas bonitas, pero acompañadas de otras que no nos gustan tanto, y que en conjunto nos dan nuestra cuarta y última enseñanza. Número 1, vimos que es hijo de Dios el que es guiado por el Espíritu. 2, que hemos sido adoptados como sus hijos y que eso nos tiene que dar seguridad, confianza, alegría. 3, que no tenemos que venir más a Dios con miedo, sino con confianza. Que si fallaste, Él no te está diciendo largo de aquí por haber fallado, sino ven a mí para que te levante. Pero 4 y último, y no lo quiero dejar de mencionar, pasar por problemas no significa que papá te abandonó, ni que es un castigo porque te portaste mal. Ya explicamos que para el hijo lo que hay en la Biblia es, ¿qué es? Disciplina. Y la disciplina es para corrección, no para destrucción. Después de que Pablo dice todo esto, llega al 28, que es donde dice que los que aman a Dios todo les ayuda para bien. El 29, que dice que a los que antes conoció también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Que a los que predestinó estos también llamó, a los que llamó justificó, a los que justificó glorificó. Luego añade el 31, que si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y que si no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Y todo parece ir de maravilla aquí. Dices: mira, esto significa que no va a pasarme absolutamente nada malo. Pero luego empiezan los siguientes versículos a hablar lo que hace rato yo te leía al finalizar la alabanza. ¿Quién nos separará, versículo 35, del amor de Jesús? Tribulación o angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Pon mucha atención, lo que Pablo está diciendo no es que esto no nos va a pasar por ser sus hijos, es que nada de esto hace que dejemos de ser hijos. Hay una gran diferencia. El evangelio moderno, barato, humanista, light, diluido, enfocado en el hombre, donde Dios no tiene nada que ver, promete que al venir a Cristo todo será color de rosa, que tu vida será perfecta. Ven a Cristo, Él va a cancelar tus deudas, te va a sanar, va a arreglar todo en casa, tus hijos le van a ir a la América, tu suegra se va a ir de misionera al África. Si se la come un león, murió por el evangelio, gloria a Dios. La gente viene engañada, esperando un evangelio barato que les han vendido, donde Jesús no se presenta como el Señor y el Rey, sino como un candidato rogando que votes por Él. ¿Cuál es la tragedia de esto? Que cuando la gente pasa tribulación o angustia, persecución, espada, hambre, desnudez, peligro, todas estas cosas, se enoja con Dios. ¿Pero por qué si yo voy? Si yo te canto, si yo me congrego, si me dijeron, órale, el teclado toca solo. Esa sí no me la sabía. Hay un hermano que tiene el don de la invisibilidad, que está ahí tocando el teclado. Gloria a Dios por su vida. Me hubiera parado ahí para que pensaran que ya lo toco yo y que dijeran, ándale, ¿verdad? Ya no sé ni qué les estaba diciendo. Que mucha gente viene a Cristo, le prometen estas cosas, enfrenta pruebas y de repente una enfermedad le arrebata un familiar, un virus lo tumba en la cama, una crisis le quita el empleo y se enoja con Dios.
Se enoja con Dios porque le prometieron algo distinto, o peor aún, piensa que está pagando por lo que hizo y que Dios está enojado con él. Sea como sea, terminan apostatando. Unos peleados con Dios porque no cumplió con sus deseos, y otros llenos de culpa pensando que es lo que merecen y que Dios les dijo: eso te pasa por apartarte. Y por eso es importante que estudiemos bien lo que Pablo dijo. Y Pablo dijo: esto no le va a pasar a un cristiano. Y Pablo dijo: nada de esto nos puede separar del amor de Dios. ¿Qué significa? Que estés pasando lo que estés pasando, Dios de todas formas te sigue amando, sigue siendo su hijo, está contigo todavía. Y como hace rato lo leíamos, ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo pasado, ni lo porvenir, ni principados, ni potestades, ni ninguna otra cosa creada. Fíjate la terminología. ¿Por qué tantos términos? Porque él está concluyendo que no hay nada en el tiempo o en el espacio, nada en el mundo físico ni espiritual que nos pueda separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, que ya te ama y te adoptó como su hijo el día que le entregaste su vida, y que no hay crisis, enfermedad, persecución, aflicción que lo pueda cambiar. Y ahí tiene que estar tu seguridad, y ahí tiene que estar tu paz. Y esto viene hilado con Romanos 8:28, en los versículos previos. Señor, ¿qué me acabas de decir antes? Que los que te aman, todas las cosas les ayudan para bien. Y es cuando puedes voltear al cielo y decir: Dios, gracias, porque sé que esta prueba, esta adversidad que no entiendo, va a obrar para bien en mi vida. Si es una disciplina para corregirme y poner en orden mi camino, gracias, bienvenida, la necesitaba. Y si no va por ahí y es otra cosa que me quieres mostrar, también gracias. Pero no hay en mi corazón ni enojo con Dios, ni tampoco culpa y vergüenza, porque ahora entiendo las cosas como son, que es natural que como hijo de Dios, que aún siendo hijo de papi, a veces la vida no va a ser color de rosa, pero que en todos y cada uno de esos momentos mi seguridad no tiene que estar en lo que tengo en el banco, en lo que dijo el doctor, en el techo que tengo, sino en que no hay nada que pueda cambiar esta verdad. Soy hijo de Dios, Dios es mi Padre, y eso me tiene que dar seguridad. Va un padre con su hijo en el parque y el niño piensa que papá es Superman siempre, ¿no? Que él puede con todos. Y vienen tres tipos medio rudos. ¿Y qué hace el niño? Se acerca al padre y papá le dice: no temas, yo te cuido. Y el niño se siente protegido. Supongamos que el papá es Rambo en la vida real, sabe artes marciales, está bien tronado, lleva una AK-47, una espada samurái, cuchillos, pistolas, bombas. Y va el niño con el papá y llegan esos tres mismos malandros con unas cadenas. ¿Qué tranza? Y el papá: ¿crees que el niño tendría miedo? Se moriría de risa. Se sentaría en la banca a ver cómo su papá se los hurte a los tres. Al otro día el mismo niño va por el mismo parque, pero va caminando solo. Se encuentra con los tres mismos malandros. ¿Crees que el niño se sentiría igual de seguro que el día anterior? Ahora el niño tendría mucho miedo. Y te preguntas por qué, si está enfrentando el mismo problema que un día anterior. La diferencia no es el problema, es la compañía. Es que el día anterior iba acompañado, ahora va solo. Y es lo que pasa a veces en nuestras vidas. Decimos: Señor, es que la crisis y la enfermedad y lo que está pasando en el país y en mi iglesia y en mi trabajo. Ese no es el problema. El problema es que lo estás enfrentando solo, como si fueras huérfano, cuando ya no lo eres. Acércate a Dios, tómate de su mano, camina frente al mundo y vas a venir crisis, enfermedades, traiciones, satanistas, brujería, enfermedades en contra tuya. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Que vendrá el enemigo como río, pero el Espíritu de Dios levantará bandera contra él. Si no mal recuerdo es Isaías 54. Si no, lee todo Isaías hasta que lo encuentres, te prometo que ahí está.
Y termino con esto. ¿Sabes qué significa una bandera? Cuando se establece en un lugar. Cuando un imperio conquistaba un poblado y lo tomaba, levantaban la bandera. Cuando un alpinista llega a la cima de la montaña, pone la bandera de la nación que representa. Cuando un atleta triunfa, ¿qué levantan? La bandera del país que representa. Es símbolo de posesión. Llego a la montaña, México llegó a este lugar, conquistamos tal territorio, ahora es posesión de Inglaterra. Cuando dice el Espíritu levantará bandera contra él, es que vas a venir al enemigo con todo, pero el Espíritu se va a levantar, Dios se va a levantar y va a decir: alto, este es mi hijo, me pertenece, somos suyos. Y si el Señor no quiere, no importa quién venga contra ti, no te van a tocar. Y si permite que te toquen, es porque a través de eso va a obrar para bien. Saber que no vas solo y que no vas junto a Rambo, sino junto al creador de Rambo, nos tiene que dar seguridad. Yo no sé qué estés pasando, qué estés enfrentando. Descansa en el amor de tu Padre, que si te dio a Jesús, dice Pablo, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Cierra tus ojos ahí en tu lugar, mientras el hermano fantasma nos sigue ministrando aquí con... Al rato voy a liberar ese piano que está endemoniado, toca solo. Dios, te damos gracias por tu palabra en este día. Gracias porque el día del Padre nos recuerdas que no somos huérfanos, Señor, que todos tenemos un Padre celestial que nos ama, que nos amó antes de que lo amáramos y que ese amor es incondicional, que no lo podíamos comprar ni ganar, que tú nos lo regalaste. No queremos abusar de ese amor, queremos corresponder fielmente, Señor, con un corazón agradecido, hacer tu voluntad y decir: Señor, quiero servirte, quiero amarte, quiero obedecerte, quiero serte fiel, porque te amo, porque me has amado como nunca nadie más lo pudo haber hecho. Dile: Dios, perdón si he sido independiente y autosuficiente. De hoy en adelante entiendo que una característica del Hijo de Dios es que es guiado por tu Espíritu, Señor. Así que no por imposición, sino por convicción, hoy determino buscarte y tomarte en cuenta en cada decisión, en cada palabra, en cada actitud. Guía mi vida, Señor. Ya no quiero que sea más mi carne. Dile que sea tu Espíritu Santo, Señor, y tu palabra quien gobierne mi vida. Gracias, Señor, porque puedo decir Abba Padre. Dile ahí en tu lugar: Abba Padre, papito o papá, 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 lo que quiera que signifique. Me deja la certeza, Señor, de que he sido adoptado por ti y no cabe lugar a duda de que no solo me diste tu perdón, sino que me lo diste como hijo. Me lo diste con un lugar a la mesa, me lo diste con un abrazo, me lo diste con una sonrisa, me lo diste con una promesa, la promesa de la vida eterna. Dios, enséñame a disfrutar lo que tengo, a esforzarme por crecer, pero a nunca perder el contentamiento por lo que no he alcanzado, sabiendo que lo que logra alcanzar en esta tierra es temporal, pero la herencia que tengo en los cielos es eterna. Y no tengo que pagar nada. Tú ya lo pagaste y me hiciste partícipe al adoptarme como tu hijo. Dios, perdón si me acercaba a ti con miedo. Ahora quiero buscarte con esa confianza que solo un hijo tiene al venir a su padre. Y gracias, Señor, porque no solo tengo la confianza de acercarme a ti, sino la confianza que produce vivir cercano a ti. Porque no sé qué me está rodeando, pero tampoco me interesa demasiado, porque ahí estás tú para protegerme. Dios, yo te pido que tú traigas una paz sobrenatural que sobrepasa todo entendimiento, un gozo incomprensible que el mundo no puede dar a todo aquel, Señor, a toda aquella que está pasando tiempos complicados. Que los que se sienten identificados con el final de Romanos 8, porque están padeciendo tribulación, persecución, calumnias, crisis financieras, enfermedad, que se sienten angustiados, que sean abrazados, Señor, por tu presencia. Que sepan que no están solos, que tengan la certeza saliendo de este lugar, Señor, de que en ese parque, no importa cuánto les rodeen, contigo siempre somos mayoría. Y que en el mundo espiritual, como le dijo Eliseo al siervo, son más los que están con nosotros que los que están contra nosotros.
Que eso traiga una completa actitud de confianza. Que levanten la mirada cabizbaja, Señor. Que se anime el corazón que estaba agachado. Que pueda sonreír, Señor, el que estaba deprimido. Que puedan saber que tú estás con ellos, transitando ese valle de sombra de muerte. Y que, como dijo David, ahí no teman mal alguno. Que sea tu vara y tu callado infundiendo aliento. Que sepan que pase lo que pase, venga quien venga, tú ya has levantado bandera. Has puesto tu bandera sobre nosotros. Nos sellaste con tu Espíritu Santo desde el día que te entregamos nuestras vidas. Y según Efesios 1 y 2, como las arras, Señor, de la herencia, tu Espíritu nos selló. Lo cual significa que tenemos la garantía de que somos tuyos, de que te pertenecemos y que nadie nos puede arrebatar de tu mano. Que en esa verdad descansemos, Señor, y caminemos confiados por este mundo, sabiendo que antes que cualquier cosa somos hijos de Papi. En el nombre de Jesús, amén y amén.